Bueno, aquí estamos de nuevo para en el canal de Alexis Jardines. Recuerden que este es el canal del sentido común, ¿verdad? Así es como se iba a llamar el canal anteriormente. Al final le dejé mi nombre, como he dicho en otra ocasión. Pero bueno, lo importante es que estamos de nuevo aquí ya dentro del entorno de la paradoja de PR. ¿Por qué? Porque esta paradoja tiene una primera parte, más bien es su parte fundamental es epistemológica. Eso lo vamos a entender poco a poco. Y pues, por supuesto, dediqué el vídeo anterior a más o menos definir las posiciones epistemológicas tanto de Einstein como de Bohr. Hoy vamos a continuar esta misma lógica, ¿verdad? Y pues vamos a dar un pasito más, ¿no? Dentro de lo que es este entorno general de la paradoja de PR, que como les decía, es más bien epistemológico. Es importante esto porque, señores, aquí pasó una cosa que lo voy a revelar al final de este vídeo, que este vídeo también va a ser un poco corto, porque ya sería, ya el que viene detrás de este, pues sí, bueno, de hecho ya le voy a anunciar la paradoja mismo. Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, señores, bueno, hay que ser filósofo para entender la mecánica cuántica. Es lo que usted, la conclusión que usted tiene que sacar de este repaso rápido que hacemos por los problemas en la física, pero muy particularmente ahora donde estamos en los umbrales de esta famosa paradoja EPR, ¿verdad? Entonces, recordando un poco lo anterior, Bohr creyó que los problemas epistemológicos a los que se enfrentaban y que constituían el epicentro de todo el debate con Einstein habían surgido a partir de la nueva teoría cuántica. Él lo ha dicho a sí mismo. Sin embargo, echó mano al concepto kantiano de fenómeno para salvar el principal obstáculo epistemológico que venía ya de Einstein. ¿Cuál es ese obstáculo? El realismo. De eso hablamos el vídeo pasado. Es decir, que realmente, bueno, no hubo por parte de Bohr y en general de la interpretación de Copenhague, no hubo un estudio de lo que es la epistemología del idealismo alemán, había dicho yo anteriormente, específicamente de los que más penetraron en esto, tras Kant, ¿verdad? Y que hasta cierto punto le hicieron un rechazo a algunos planteamientos kantianos, que fueron Fichte, Schelling y Hegel. Entonces, bueno, de esto no, pero sí, teniendo en cuenta que Kant es parte, el fundador del idealismo alemán, obviamente la filosofía de Kant sí la tuvo muy presente en Niels Bohr. Y eso, como habíamos hablado también, se refleja ante todo en el concepto de fenómeno cuántico. Fíjense que Niels Bohr, ya esto es filosofía pura, señores, ya está metido dentro de la filosofía y los físicos que no estaban en la sopa, como se dice, creo que es una expresión rusa más o menos esta, no estaban en la sopa, pues sencillamente se empiezan a sentir raros, extrañados. Aquí está pasando algo como que no entendemos, ¿no? Pero ellos sí estaban muy metidos de lleno en este asunto, ¿no? Y entonces, pues, el concepto que usa, como les diré ahora mismo, el concepto que usa Bohr para salvar todos estos obstáculos que venían por parte de las objeciones de Einstein es justamente el concepto de fenómeno cuántico. Este concepto es kantiano. O sea, quítenle lo del cuántico. El concepto de fenómeno. Hay una gran diferencia entre lo que es objeto, el objeto per se, el objeto de la percepción, el objeto de la representación, y lo que es el concepto de fenómeno. El concepto de fenómeno en este caso incluiría el propio acto del saber, el propio acto del conocimiento. Es decir, que lo podemos ver como el campo, es el campo de la experiencia en Kant. O sea, todo el conocimiento se reduce a conocimiento de fenómenos según Kant. Y este es el campo de la experiencia. Pero también podemos verlo como el campo abarcado por la interacción sujeto-objeto. Vamos a llamarlo así para que me lo entiendan mejor, ¿verdad? Quiere decir que no es pensar en términos que de un lado está el sujeto y del otro lado está el objeto. El objeto es lo que constituye la realidad, ¿verdad? Y entonces del lado del objeto está la verdad, lo otro es percepción subjetiva. No es así. Se los voy a detallar un poquito para que lo entiendan mejor más adelante. Entonces esa es la posición que Bohr, a diferencia de Einstein, adopta. Y Einstein se queda, como dije en el vídeo anterior,
en una posición bastante débil, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico, ¿no? ¿Qué pasa con esto? A ver, Kant, ustedes saben que Kant había establecido la diferencia entre cosa en sí y fenómeno. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la cosa en sí? Nosotros, si nosotros pudiéramos decir que la cosa, o imaginarnos que la cosa en sí existe, es una cosa que es independiente del acto del conocimiento, pues sencillamente esa cosa, según Kant, sería inconocible, puesto que no podemos decir nada acerca de ella. Entiendan que esa cosa en sí es el objeto en sí, el objeto per se, una cosa que tiene una dimensión objetiva, ¿verdad? Que es independiente del conocimiento. Nosotros, si fuera así, no pudiéramos decir nada acerca de ella, puesto que conocer la cosa, ¿verdad? Conocer el objeto significa transformarle en representaciones. Y entonces ya dejaría de ser en sí, vendría fenómeno. Eso quiere decir que hay una contradicción palmaria ahí desde el mismo momento, de orden epistemológico, donde esta noción objetivista pues no se sostiene, y es justamente la que Einstein tenía. Entonces Kant va a decir que lo único conocible es el fenómeno, que la cosa en sí, suponiendo que exista, no es conocible, ¿verdad? Y obviamente el idealismo, los filósofos del idealismo alemán que vinieron después de Kant, posteriores a Kant, pues se deshicieron completamente de la cosa en sí. No es un asunto que sea o no conocible, o que fuera incognoscible, sino sencillamente que eso no tiene lugar en general. Y se deshicieron de ese lastre, ¿no? Que todavía quedaba en Kant, como una posibilidad al menos. Entonces, esto, del lado del fenómeno, de este concepto de fenómenos, podemos situar a Niels Bohr, con su concepto kantiano de fenómeno cuántico, o su concepto de fenómeno cuántico, ¿no? Que se apoya en Kant. Y del lado de esta noción objetivista de la cosa en sí, ¿verdad? Pues ahí podríamos situar a Einstein, ¿no? Quiere decir que la filosofía kantiana tiene los dos momentos, el momento del realismo de la cosa en sí y el momento del fenómeno, donde uno no puede abstraerse del sujeto en el acto del conocimiento, ¿verdad? Porque eso no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de la epistemología kantiana, la epistemología trascendental de Kant, y claro que no lo tiene. Por lo tanto, como les decía ya, ya Bohr estaba ganando, llevaba una cosa a su favor desde el punto de vista epistemológico, y la epistemología, señores, es lo clave aquí. Aunque ustedes no lo crean, hay una frase de Eddington, que la tengo por uno de mis libros, el primer libro que yo publiqué, que dice, creo que se la voy a leer, oigan esto, esto dice Eddington, en todo el sistema de las leyes físicas no hay una, o no hay ninguna, no hay una que no pueda ser inequívocamente deducida de consideraciones epistemológicas. Una experiencia que no supiese nada de nuestro... Ni yo mismo veo, porque... A ver. Nada de nuestro... Ajá, una inteligencia que no supiese nada de nuestro universo, pero que supiese cuál es el sistema intelectual mediante el cual la mente humana se interpreta a sí misma el contenido de la experiencia sensible, sería capaz de adquirir todo el conocimiento físico que nosotros hemos adquirido a fuerza de experimentos, dice Eddington. Se podrán imaginar lo importante que es la epistemología para la física, ¿verdad? Esto no es un juego. Y esto que están viendo ustedes aquí en las famosas discusiones de Einstein y Bohr es el reencuentro, el punto de contacto, de fusión, o no de fusión, pero sí el punto de unión, de reunión de la filosofía y la física. Claro, tienen que ser filósofos físicos de primera línea. Esto no es para un físico que se dedique a la clase de física, ¿no? Entonces, por increíble que parezca, agregué aquí unas notas que le hice, estos debates eran 100% filosóficos, toda vez que su núcleo era el eje conocimiento-realidad, es decir, conocimiento, epistemología, realidad, metafísica. ¿Okay? Ese es un problema completamente filosófico, que lo heredaron ellos, ¿no? Estos grandes hicieron o trataron de hacer lo que ningún filósofo, salvo Husserl y Bergson, en la primera mitad del 20, hizo en términos de filosofía. O sea que la llamada filosofía contemporánea, a mi modo de ver, extravió el camino. Había y hay que regresar a ese punto donde Einstein y Bohr, sobre todo este último, se quedaron. ¿Okay?
Entonces, vamos a continuar después de esta disquisición. Vamos a ver el concepto de fenómeno cuántico de Bohr. Sobre estas discusiones epistemológicas que tuvo Bohr con Einstein, él comentaba lo siguiente, insistiendo una y otra vez en el concepto de fenómeno cuántico como solución. O sea, sus comentarios siempre iban al hecho de que el concepto de fenómeno cuántico entrañaba la solución del problema, el problema con que se enfrentaban. Y voy a citar a Bohr. El problema, una vez más, enfatiza la necesidad de considerar el dispositivo experimental completo como un todo, cuya especificación es imperativa para cualquier aplicación definida del formalismo cuántico mecánico. Esto nos viene a decir, en otras palabras, también que la perturbación introducida por la medición es parte del fenómeno investigado, es parte del fenómeno cuántico, que no ya del objeto, no del objeto, el fenómeno cuántico que abarca tanto el objeto como el acto de medición. Forman parte del mismo fenómeno, ¿verdad? Y eso es a lo que hay que prestar la atención. Lo más extravagante de la mecánica cuántica no fue el carácter probabilístico, incluso, de sus descripciones, digo yo, sino la introducción del sujeto medidor, que no observador, sujeto medidor, en la consideración del fenómeno físico. Ya la realidad es eso que se describe, debe incluir también el acto de observación o perturbación que genera la propia medición. Es en lugar del sujeto observador, representacionalista de la teoría de la relatividad, pues estamos hablando del sujeto medidor, o sea, un sujeto que interactúa de manera actual con el fenómeno, y esa interacción constituye o con el objeto cuántico, y esa interacción constituye lo que Bohr apuntaba como fenómeno cuántico, ¿verdad? Vamos a ver un resumito que hice yo en otro libro. Les voy a leer una cita mía de otro de mis libros, este es del 2004. Hablando de Kant, digo, los fenómenos son para Kant representaciones, solo que de un tipo muy especial. Existen fuera de nosotros si nos situamos en la perspectiva de una conciencia contemplativa. Existen en nosotros si los consideramos desde la perspectiva de una conciencia constituyente. Del fenómeno puede decirse también que se compone de una forma de la intuición, el espacio y el tiempo, y de una materia de la sensación, que serían los cuerpos. En definitiva, Kant restringe la realidad al fenómeno, pues ser real en este sentido es ser objeto de una experiencia posible, y justamente fenómeno es aquello que es objeto de la experiencia. En suma, que el fenómeno, que es igual al objeto externo de las percepciones, es representación. De aquí se deduce que, pero entienda representación, como le diré ahora, no objetivista, sino constituyente, ¿no? De aquí se deduce que lo llamado por Kant representación abarca tanto el acto de representar como lo representado. Y esto implica que en los dominios del conocimiento y de la realidad no hay lugar para el acto reflejo, para la metáfora del espejo, o para esa epistemología representacionalista, o en una palabra, para el paradigma representacional del saber, ¿no? A fuerza de ampliar la representación a todo el reino de lo fenoménico y a fuerza de reducir el fenómeno a la representación, Kant estableció los límites de ese paradigma, que pone al objeto del otro lado de la representación. O sea, de un lado está el objeto y del otro la representación. Así es como piensa comúnmente la gente. Y abrió el camino hacia una epistemología, y la gente, y como pensaba Einstein también, ¿no? Y abrió el camino, digo Kant, hacia una epistemología constructivista. Las representaciones objetivas de Kant son, de hecho, una constitución del objeto. Y su negativa ante la cognoscibilidad de la cosa en sí no dejaba ya otra alternativa que la de considerar a la realidad una construcción del conocimiento. Esto es materia de otro costal. Esto es otro libro mío en que abordo este tipo de cosas. Pero bueno, solamente le llamo la atención para que vean la relación que guarda con esto, con la manera en que los físicos cuánticos abordan el tema de la realidad, y muy particularmente Bohr. Si están interesados en eso último que dije ahí, me lo piden por abajo y le hago un vídeo acerca de esas últimas cosas, que hay mucha tela por donde cortar ahí, ¿no? Entonces, vamos a meternos ya dentro de la paradoja, a ir
delimitando las cosas importantes. Lo primero es, fíjense, la condición, porque le digo, esto es una cosa completamente epistemológica o filosófica. Recuerden que estamos hablando de conocimiento y realidad, en otras palabras. Por eso hay que hablar tanto de epistemología y por eso se habla tanto de la realidad, ¿no? Porque esa es la parte que supuestamente se encarga la metafísica, ¿no? Entonces, lo que pasa con la paradoja de PR es que los autores definen la condición de completitud, definen la condición de realidad y se mueven con estos supuestos filosóficos para armar, ¿no? Para estructurar la paradoja. Y es bueno tener en cuenta esto para saber la diferencia. ¿Qué se entiende por condición de completitud? Porque recuerden que el artículo que contiene la paradoja de PR, este artículo de 1935 de Einstein, Podolsky y Rosen, se titula ¿puede considerarse la descripción mecánico-cuántica de la realidad completa? Entonces, de eso se trata. Ellos intentan probar que la mecánica cuántica no es una descripción completa de los fenómenos. Entonces, por eso definen primero la condición de completitud, para que esté clara la cosa. Y lo definen así. En una teoría física completa existe, esta es la condición de completitud, ¿ok? En una teoría física completa existe determinado elemento correspondiente a cada elemento de la realidad. Oigan bien, en una teoría física completa, como no lo es la mecánica cuántica según ellos, existe determinado elemento correspondiente a cada elemento de la realidad. No sé si se dan cuenta que ya estamos dentro de, en primer lugar, ¿qué es realidad? ¿De qué realidad se está hablando? ¿De la realidad objetiva? Ya están mal. ¿Y de qué... ¿Y de qué posición epistemológica se está hablando aquí? De representacionalismo, ¿verdad? En una teoría física completa existe un determinado elemento correspondiente a cada elemento de la realidad. Cada elemento de realidad y cada elemento de la teoría. Entonces hay una correspondencia, ¿no? Esto, en otras palabras, lo dicen así. Cada elemento de la realidad física debe estar reflejado en la teoría física. Fíjense que es el modelo especular, ¿verdad? Del conocimiento. El conocimiento es un reflejo de la realidad. Y por eso le decía que esta noción ingenua, representacionalista, es la que dice que la realidad es la materia. Y toda la realidad está de lado allá. Yo dije naturaleza en el vídeo pasado, pero para ser más específico, la materia es lo real, esto es realismo. Existe la materia objetivamente, fuera de nuestra conciencia, como decían aquellos viejos marxistas, ¿verdad? Y esa es la posición. Esa es la posición que es la posición del marxismo, ¿no? De que la realidad es una realidad objetiva, que la materia es la realidad objetiva, aquello que decía Lenin, que existe fuera, independiente de nuestras representaciones y nuestras sensaciones, independiente de la conciencia. Imagínate tú. Obviamente ya Kant le estaba diciendo que si eso existiera, pues fuera inconocible. Porque no la puede hacer dependiente y ponerla fuera de la conciencia, porque la única forma que usted tiene de conocerla es convertirla en representación en sujeto, ¿verdad? En pensamiento. Entonces, bueno, así es que cada elemento de la realidad física debe estar reflejado en la teoría. Esto es representacionalismo, esto es epistemología representacionalista. Esto se apoya en el modelo medieval de la verdad como adecuación de la cosa con el intelecto. Es representacionalismo puro y eso se dejó. ¿Por qué? Por una epistemología que ya con Kant, esa epistemología trascendental fue la que dio el giro constructivista de la epistemología, en el que yo me he tratado de desarrollar a partir de mismísimo Kant, ¿no? El constructivismo epistemológico, ¿no? Entonces recuerden que estas cosas tienen sentido siempre que usted la mantenga dentro del conocimiento, porque esto es epistemología. Constructivismo epistemológico está muy bien. Cuando usted empieza a sacar el constructivismo de concepto y empezar a hablar como hablan, pues todo eso, esa gentes que no sé ni cómo decirle, todo este pensamiento contemporáneo posmoderno y toda la basofia esa, que quieren, esas categorías se le aplican a cualquier cosa que no tiene ninguna dimensión filosófica ni relación con la filosofía, ¿verdad? Esto, si usted lo saca de la epistemología, olvídese de subjetividades, que eso no existe. No existe sencillamente. Eso es un asunto epistemológico, ¿verdad? No existe construcciones de nada que no sea en el sentido epistemológico. Usted no puede ahora exagerar eso y decir que todo es construcción, porque usted es un ignorante si usted hace eso. Lo que tiene que aprender y leer de la fuente para que se dé cuenta que hasta dónde hay razón en el asunto y hasta dónde hay una ilegal interpretación muy libertina de todo, que oyen campana y no saben dónde. ¿Ok?
Entonces, bueno, eh, todo esto ya Kant lo había echado abajo. Einstein no le hizo caso. Einstein se mantuvo en esa posición representacionalista sin tener en cuenta la epistemología trascendental de Kant, ¿verdad? Y su naturaleza. ¿Por qué? Porque sencillamente, miren, recuerden que Kant, para Kant hay formas, para que ustedes vean que la parte de sujeto no se puede obviar, ¿no? Recuerden que para Kant está el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son formas puras de la intuición sensible. Fíjense bien, formas puras de la intuición sensible. No se trata que existan como una cosa en sí e independiente del lado. No se trata de eso. No son así ni tienen esa independencia. El espacio y el tiempo son formas puras de la intuición sensible. Y eso significa que son formas puras que preceden a toda experiencia en general de cuerpos. De hecho, ellas hacen posible la experiencia desde el lado formal, ¿verdad? Del espacio y del tiempo. Y por lo tanto son a priori, son formas a priori de la intuición sensible. Igual hay formas a priori del entendimiento, no ya de la intuición sensible, que serían el espacio y el tiempo, que condicionan la experiencia, también las hay del lado del entendimiento. Estas son las categorías. Es decir, que las categorías también son formas puras, pero del entendimiento que condicionan la experiencia, ¿verdad? Por eso él dice que todo el conocimiento procede de la experiencia, pero no todo depende de ella, porque hay formas puras que lo hacen posible. Aunque para que sea conocimiento, tienen que ser en el sentido fenoménico, porque solo se pueden conocer los fenómenos, para que tenga la forma conocimiento, pues tienen que ser resultado de la experiencia, ¿verdad? Y como dándola para atrás, ¿no? Que esas formas a priori lo hagan posible, lo condicionen. Anyway, todo el conocimiento va a proceder de la experiencia, la forma conocimiento, porque ellas todavía no son conocimiento, estas formas puras, ni el entendimiento, ni el espacio y el tiempo. El principio fundamental del conocimiento ni siquiera son esas, según Kant, sino que es lo que él llama la unidad trascendental de la percepción. Esto, imagínense ustedes, que es lo que hace posible de verdad todo absolutamente el tema de la experiencia. Y estamos hablando aquí de una, si bien el espacio y el tiempo, vamos a contrastar, a compararlo así, son formas puras de la intuición sensible que hacen posible la experiencia en general de cuerpos, ¿verdad? Pues la unidad trascendental de la percepción, esto viene siendo el yo pienso, en otras palabras, es esa forma pura, también, esa estructura yoica que hace posible la experiencia en general de objetos que no son cuerpos, ¿verdad? Objetos del entendimiento. Entonces, Kant nos viene a decir en definitiva que nosotros no podemos reducir la realidad al objetual, ¿verdad? Y ni siquiera podemos pretender que existen cosas, no ya objetos, como cosas en sí, que existen fuera independientemente del conocimiento. Eso es una barbaridad decir eso según Kant, porque usted no tiene forma de acceder a eso, si eso existiera, ¿verdad? Entonces, esa es la condición de completitud de las teorías. Es una condición que descansa en una epistemología de corte medieval representacionalista, ¿verdad? De la correspondencia del objeto con la cosa, ¿no? Del conocimiento con la cosa. Entonces, vamos a ver la condición de realidad. Este es otro de los momentos importantes en la formulación de la paradoja, que los autores dejan claro primero, ¿verdad? Esta condición de la realidad dice lo siguiente: si nosotros podemos, dicen los autores, fíjense que esto es filosofía todo, ahora no hemos hablado de física aquí. Si nosotros podemos, sin perturbación del sistema, predecir con certeza, es decir, con probabilidad igual a la unidad, el significado de una magnitud física, entonces existe el elemento de la realidad física correspondiente a esta magnitud. Vean de nuevo cómo la epistemología representacionalista y esta ingenuidad epistemológica daña todo la dimensión de lo que podría ser, de lo que podría venir después, ¿no? Entonces, volvemos aquí a ese realismo ingenuo, a esa epistemología representacionalista con él asociada. Como dije en el video anterior, Einstein, filosóficamente hablando, pensaba como un zapatero de portal, porque su postura epistemológica era la misma. Es la misma que tiene el bodeguero, que tiene
cualquier persona común, ¿no? Que usted salga acá y haga rentar una conversación con ella, ¿no? Porque para saber de esto hay que ser filósofo, obviamente, ¿no? Entonces, y una cosa es saber y otra cosa es llevar esto a cabo, actualizarlo, que es más complejo todavía. Husserl fue fundamental cuando inventó, entiéndame, ¿no? Cuando creó esto de la reducción fenomenológica. Y yo llevé esa reducción al extremo, ¿verdad? Al extremo. Pero bueno, y eso trae muchísimas sorpresas, ¿no? El hecho de salir del mundo representado a la realidad actual, ¿no? Estos grandes físicos heredaron la filosofía y su problemática fundamental, como de algún modo dije ya, la heredaron ellos, lo cual no supieron hacer los filósofos contemporáneos de la segunda mitad del 20. Lo que ha venido, señores, cuando la segunda mitad del 20 y un poquito antes incluso habla de epistemología, lo que le van a hablar es de positivismo, epistemología positivista, ¿verdad? Esto de métodos, el conocimiento científico y no sé cuántas cosas, toda esa metodología y conocimiento científico, eso no es epistemología. La epistemología filosófica es la epistemología trascendental, ¿verdad? Aquella representacionalista primero. Después vino la epistemología trascendental de corte kantiana y esa misma contenía el germen del constructivismo epistemológico, que se ha ido desarrollando de forma muy dispersa después de Kant, ¿no? Pero el asunto es que fueron estos filósofos, estos físicos, los que estaban filosofando en estos años, ¿verdad? Antes todavía en la primera mitad del 20. Y los filósofos, con la honrosa excepción de Husserl, de Edmund Husserl y de Henri Bergson, para ser bien estricto, de esos dos, ya lo otro, ya la filosofía se perdió ahí. Entonces, solo que había un choque a nivel epistemológico entre un mundo, en este caso entre Bohr y Einstein, en un mundo que agonizaba y otro que estaba naciendo, ¿verdad? Que estaba viendo la luz. Era una lucha entre el representacionalismo y el constructivismo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces vamos ya finalmente a introducir la paradoja, ¿verdad? Y aquí vamos a terminar el vídeo. Entonces, por favor, escúchenme bien lo que les voy a decir aquí ahora y prepárense para ver cómo le van a dar solución a esto. A ver, vamos a ver. La confusión de estos dos planos de la descripción y de la realidad física, estoy hablando del virtual y el actual, permitió a Einstein, auxiliado de Podolsky y Rosen, formular quizás la más contundente objeción que se haya hecho a la mecánica cuántica. El conocido artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, que como dije ya se titula "Puede considerarse la descripción mecánico-cuántica de la realidad completa", del 1935 el artículo, se divide en dos partes, ¿no? En una primera parte los autores definen la condición de completitud, ya yo le dije cuál era, y el criterio de realidad para las teorías físicas, ya le dije cuál era también, se los adelanté, ¿verdad? Además analizan la descripción mecánico-cuántica del comportamiento de una partícula con un grado de libertad, a fin de formular la siguiente alternativa, y esta es la paradoja, que vamos a dejar formulada aquí. Bien, la descripción mecánico-cuántica de la realidad mediante la función de onda es incompleta, bien, o bien cuando los operadores autoconjugados de dos magnitudes físicas no conmutan, estas magnitudes no pueden simultáneamente ser reales. ¿Qué entienden ellos por reales? Hay parte de la clave está ahí. Según suponen los autores, es decir, Einstein, Podolsky y Rosen, si estas magnitudes fueran simultáneamente reales, sus valores deberían contenerse en una descripción completa atendiendo a la anteriormente mencionada condición de completitud. ¿Qué pasa aquí? Que cuando dicen que no pueden ser simultáneamente reales, bueno, en realidad están escondiendo algo. Lo que ellos quieran decir ahí es que no pueden ser simultáneamente determinables, que no es lo mismo que ser reales, ¿verdad? Y ahí, por ahí se va toda la paradoja. Si usted le hace ese ajuste, se le cae la paradoja. No estamos hablando de que el hecho que tú puedas determinarla,
le otorgue realidad. Una cosa es que puedan o no ser determinables, ¿verdad? Y otra cosa es que sean o no reales. Pero bueno, así es como ellos le dan la vuelta al asunto y por reales te venden otra cosa. Lo que hay que tener en cuenta aquí, que real significa actual y significa al propio tiempo virtual o probable. Ambas cosas constituyen lo real, como le he venido diciendo yo desde mis primeros vídeos, que para mí la realidad es una configuración acto virtual. O sea, hay que dejar esa concepción que tiene el hombre común de pensar, de poner la realidad de un lado y la virtualidad de lo otro, y establecer esta oposición de lo real y lo virtual. No, señor, eso no existe. Eso no existe porque lo virtual también es real. La oposición se da entre lo actual y lo virtual. O sea, el momento que usted debe oponer a lo virtual no es lo real, sino lo actual, que es el que tiene el verdadero sentido de no ser virtual, es lo que es actual, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la realidad es tanto virtual como actual. Si usted no lo entiende así, usted ya olvídese que va a seguir detrás de Einstein y siguiendo la lógica de esa paradoja como un ovejito, ¿verdad? Como un carnerito ahí, porque lo va a entender así. Si pone la realidad de un lado y la virtualidad de la otra, pues ya no va a entender nada, ¿verdad? Recuerden lo que siempre le he dicho, lo virtual también es real, pero es otra dimensión de la realidad. La realidad es acto virtual, ¿verdad? La realidad no tiene, la realidad entiéndala como se entiende la sustancia espinosa, no tiene opuesto, no tiene contrario. Lo contrario de lo virtual no es lo real, es lo actual. Así, de igual modo, lo contrario de lo actual es lo virtual. Pero la realidad, entendida como sustancia, si la vamos a entender como sustancia, darle la dimensión filosófica de sustancia, la realidad no tiene opuesto, no tiene contrario. Ella tiene dos momentos que son contrarios y contradictorios en sí mismos y que se realizan uno a través del otro, ¿verdad? Que son lo actual y lo virtual. Y en esa realización es que ella... bueno, que la palabra está un poco tautológica, y en ese proceso es que lo real emerge, ¿verdad? En ese proceso de esa dialéctica, vamos a llamarla así, entre sus momentos, que son ella se realiza a través de sus propios momentos, que son lo actual y lo virtual. Se hace real, la propia realidad se hace real a través de esa dialéctica, ¿verdad? Pero cuando usted entiende lo virtual como opuesto a lo real, señores, no cojan ese camino porque no van a entender nada. Nada, cuando digo nada es nada. Por lo tanto, consecuentemente, voy a repetirle la paradoja para que queden listos para el video que viene, ¿verdad? Que tenemos que tratar de encontrar la explicación a esto. Bien, la paradoja son dos opciones que son contradictorias, son opuestas. O tomas una o tomas la otra. Entonces ellos nos dicen así: bien, la descripción mecánico-cuántica de la realidad mediante la función de onda es incompleta. Bien, cuando los operadores autoconjugados de dos magnitudes físicas, después explico eso, no conmutan, estas magnitudes no pueden simultáneamente ser reales, según suponen los autores, es decir, Einstein, Pauling y Rosen. Me estoy leyendo a mí mismo en este libro, ¿verdad? Si esas magnitudes fueran simultáneamente reales, sus valores deberían contenerse en una descripción completa, atendiendo a la anteriormente mencionada condición de completitud. Ustedes ya la conocen, ya se las dije. Entonces, consecuentemente, la segunda parte está dirigida, la segunda parte del artículo de Einstein, Pauling y Rosen, donde formulan la paradoja, ¿no? Estamos hablando del artículo este de 1935. Les decía que consecuentemente la segunda parte del artículo está dirigida a establecer mediante un experimento mental, ¿verdad?, que las magnitudes físicas en cuestión, con operadores no conmutativos, pueden ser simultáneamente reales, por cuanto esta última situación, fíjense bien, aquí fueron bastante agudos, ¿no? Por cuanto esta última situación no encuentra reflejo en la teoría, ya que la función de onda no incluye estos valores simultáneos, pues la descripción mecánico-cuántica de la realidad física por medio de la función de onda es incompleta. Ya, eso fue lo que ellos hicieron y lo postularon primero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que es incompleta. Bueno, no lo es en primer lugar porque se extiende al plano de la realidad virtual, ¿verdad? Y abarca tanto lo actual como lo virtual. Pero además hay que tener en cuenta que el colapso es parte del fenómeno e indica
que una magnitud de bien actual, ¿ok? Esto lo puse a mano aquí, indica que una magnitud de bien actual, Einstein no entiende que son simultáneamente reales justo porque no son conmutativas en la realidad. En la realidad no son conmutativas. Y estas magnitudes que están representando los operadores que representan esas magnitudes físicas, obviamente no pueden ser conmutativos porque no son conmutativas en la realidad. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando usted tiene una con carácter de actualidad, la otra pasa a la dimensión de virtualidad. Por eso no se dan simultáneas, porque tampoco siquiera puede decir eso. Es que no pueden ser simultáneamente actuales ni pueden ser simultáneamente virtuales para justamente mantener la relación de incertidumbre. Aquí los dejo, estamos listos ya. De hecho, estamos dentro de la paradoja PR y veamos qué va a pasar con esto el vídeo que viene. Nos vemos en un próximo vídeo.